Eh, Prácticamente con lo que vamos a iniciar es explicando un poquito las herramientas que vamos a utilizar a lo largo del curso. Ahorita les comento un poquito más. Esto es importante porque pues muy probablemente será un poco distinto a los repositorios o los lugares donde habitualmente estamos acostumbrados a obtener los recursos para la clase, porque nosotros vamos a estar utilizando GitHub. Eh, Me salto un poquito, pero bueno, antes que nada, como ya lo habíamos mencionado o ya se imaginarán, vamos a usar R. La interfaz que vamos a estar utilizando es RStudio. Ven que ahorita les explicaba un poquito más o menos cuál es la diferencia. Digo, seguramente para muchos de ustedes será claro, pero para los que no, pues básicamente R es el lenguaje de programación que por ahí de los 90 se escribió. Usualmente no tiene tantos cambios, sigue siendo el mismo lenguaje de programación desde hace mucho tiempo. Y RStudio es una interfaz que es sumamente amable. Eh, Prácticamente siempre que nosotros vemos que de pronto hay nuevas herramientas dentro de R para hacer nuevas cosas o alguna librería novedosa, está diseñada para RStudio, ¿no? Entonces esa es la diferencia. R es el lenguaje de programación, RStudio es la interfaz. De hecho, pues R es un lenguaje libre, o sea, no tiene costo básicamente. Y RStudio, pues es una interfaz que la versión más simple tampoco tiene costo, pero hay algunas otras opciones que sí lo tienen. Entonces, digo, eso quizás solamente es como brevario cultural, pero para fines de esta clase, pues con que tengamos la versión que no tiene costo, es suficiente. Digo, si después esto les genera dudas, lo podemos hablar más a fondo, porque esto puede ser útil cuando quieren generar algún tipo de dashboard o alguna herramienta interactiva, pues seguramente podrían estar pensando en un tema de pagar algo más en RStudio. En este documento, al cual ya tienen acceso, tienen la liga del GitHub. Vienen básicamente una pequeña explicación de qué tienen que descargar para hacer la instalación, tanto de R como de RStudio. ¿Ok? Dicho eso, pues también un poco lo que ya les comentaba Benjamín, dentro de R, al menos dos tipos de plantillas, digamos, o dos tipos de archivos que podemos utilizar, mejor dicho, dos tipos de archivos que podemos utilizar para escribir código. Uno de ellos, el que pues quizás es más tradicional usar, o cuando se está iniciando es más común usar, es el script de R. Pues básicamente es un archivo plano, muy similar a los TXT que pueden escribir en su blog de notas, donde solamente se escribe código. La interfaz de RStudio reconoce que es código de R y podemos hacer lectura y correr todas las líneas de código que tengamos en este script. ¿Ok? Para fines de esta clase, nosotros vamos a estar utilizando, también como ya se los mencionó Benjamín, RMalgam, que pues prácticamente, ahorita vamos más a fondo con eso, pero es un tipo de script que nos permite escribir texto de manera muy estética, no solo texto, gráficas, algunas ecuaciones, bastantes cosas realmente, y aparte nos permite tener pequeños chunks de código, ¿no? O sea, pequeños pedacitos de código en medio de todo este texto que podemos escribir. Hay una opción para quien se le complique instalar en su computadora R y RStudio para que sigan los scripts de la clase, que pues se llama Google Colab. Google Colab son Jupyter Notebooks, que idealmente están hechos para correr el código Python, pero pues mediante un compilador de R en Python podemos también seguir la clase con esta herramienta, ¿no? Creo que no es la ideal, es una opción secundaria, si es que, pues no lo sé. La ventaja de Google Colab es que tenemos máquinas virtuales, o sea, es decir, que no necesitamos utilizar la capacidad de cómputo de nuestra computadora en sí, sino utilizamos la capacidad de cómputo de una máquina virtual que no tenemos propiamente. Entonces, pues si tienen una compu quizá con muy poquita RAM o muy poquita memoria, cosas por el estilo, seguramente Google Colab podría ser una opción para que pues, los scripts los puedan replicar en compu personal. Sí, claro. Google Colab es tan bueno que, bueno, yo he revisado cosas, cuando colaboro con alguien en el celular, Colab, entonces
y he revisado que corro a veces códigos desde el celular, entonces pueden tener sesiones para trabajar de mínimo, 100% de mínimo. No necesitan ningún recurso de máquina. Eso es una de las herramientas poderosas que tiene Google. Sí, sí, tal cual como bien lo dice Benja, pues básicamente al no usar lo que les decía, la capacidad de procesamiento de tu equipo, pueden correr cosas muy complejas, por ejemplo, desde tu teléfono o desde la tableta, el iPad, lo que necesites, ¿no? Entonces, puede ser una opción ahí también no descartable si es que en algún momento necesitan revisar el código de la clase y pues no necesariamente tienen una computadora a la mano. Y finalmente, bueno, aún faltan algunas cosas, pero otras de las herramientas que vamos a estar utilizando en esta clase son Git y GitHub. ¿Algunos de ustedes ya habían utilizado Git o GitHub anteriormente? Ustedes en la clase, ¿no? ¿Qué cosa? Git y GitHub. ¿Tú también en la clase? No. ¿En el trabajo? Ah, qué padre. Dicho muy simplemente, porque GitHub también es un universo pues muy amplio. Git lo que nos ayuda es a tener un control de versiones de nuestros archivos dentro de la máquina. No sé, por ejemplo, estoy pensando que nosotros cuando escribimos un trabajo final o muy probablemente la tesis, estamos acostumbrados a tener versión final 1, ¿no? Versión final 2, versión final guión bajo ahora sí, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos ayuda a hacer Git es que en ese archivo tengamos memoria de todos los cambios que hemos realizado en él, ¿ok? Y esto en ambientes colaborativos es de suma importancia. No lo sé. Estoy pensando, por ejemplo, que de pronto los ingenieros de Amazon necesitan hacer un cambio en el front-end, en la pantallita que nos aparece en Amazon, y lo están trabajando dos personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pueden estar trabajando dos partes distintas del código, cada uno desde su ambiente de trabajo, y al final hacer que ese código se junte. O si alguien la regó y cometió un error en ese código, pues sin problemas podemos regresar a versiones anteriores del código. Nosotros aquí lo utilizamos, pues, por dos razones. Una, porque creemos que es importante que ustedes conozcan este tipo de herramientas y que se familiaricen, porque muy probablemente las van a usar en su trabajo en el futuro. Y la segunda, porque pues básicamente así estamos seguros de que cada que vengamos al salón de clases y necesitemos código, ustedes pueden tener disponible la última versión de los códigos que ya hemos elaborado, ¿no? Esto es importante porque recurrentemente vamos a estar haciendo cambios en los códigos que ya están en el repositorio, pero GitHub pues básicamente nos va a ayudar a que ustedes siempre puedan tener la última versión de estos códigos, ¿ok? Básicamente, para los que utilizan Mac es un poquito más sencillo, muy probablemente también para los que utilizan Linux, porque son ambientes que, pues digamos, en cierta medida ya están creados para desarrolladores. Windows no, Windows es muy amigable con los usuarios, pero no tiene esta capacidad tan amplia para comenzar a desarrollar cosas. Entonces, los que utilizan Windows van a tener que instalar una aplicación más que se llama Git Bash, que hubiera sido bueno que pidiéramos que las instalaran en las compus del celular. No sé si todavía se puede. Deberíamos de preguntar. Sí, porque digo, aquí todas las compus tienen Windows, entonces necesariamente para que ustedes pudieran asegurar que siempre en estas compus tienen la última versión del repositorio, necesitaríamos que cada compu tuviera instalado el Git Bash. Pero pues si no, lo pueden hacer desde su compu personal y descargando esa aplicación de Git Bash, pues prácticamente lo que podemos hacer es tener esta terminal de Git que nos permite interactuar con repositorios que están en la nube, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Fabuloso. Y bueno, posteriormente en Mac ya tenemos Git por default. En Windows necesitamos este Git Bash. Posteriormente, son instrucciones muy sencillas que tenemos que seguir para que podamos obtener la información del curso y clonarla de manera muy rápida en nuestra computadora personal. Les voy a mostrar muy rápido cómo es que podemos hacerlo. También, por ejemplo, desde Git, desde Mac hay una opción muy sencilla porque prácticamente creo que basta con que nos vayamos a la carpeta en donde queremos clonar nuestro repositorio
y dando ahí clic izquierdo, podemos poner abrir en terminal. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es prácticamente, déjenme regresarme al HTML, prácticamente saltarnos hasta el punto 2 que tendríamos que hacer en Windows. En Windows lo que necesitamos es instalar Git Bash, abrir la consola y escribir la sentencia Git para que la consola entienda que queremos hacer declaraciones con Git Bash y copiar la dirección de la carpeta donde vamos a estar trabajando, ¿no? En Windows hace eso, se ve la dirección de la carpeta donde vamos a estar trabajando. Con Mac, pues les digo que es un poquito más sencillo porque pues nos saltamos hasta el paso directamente donde tenemos la terminal. Una vez que tenemos ahí la terminal, prácticamente lo que tenemos que hacer, perdón, es una sentencia muy simple donde damos git clone y traemos la liga de nuestro repositorio, que básicamente sería esto. Git clone. Y pues básicamente esto va a hacer que nuestra compu se conecte con el repositorio en la nube y de una manera muy simple, pues podamos obtener toda la carpeta que se encuentra en este repositorio en nuestra computadora, ¿no? O sea, básicamente tener una copia local de todos los archivos de la clase, ¿ok? Que creo que en las compus de aquí eso no lo van a poder hacer ahora. Pero pueden hacerlo manual, ¿no? Nada más Sí. que vayan al repositorio. Sí, exacto. Si ustedes abren su correo o donde sea que tengan la liga, y es aquí, ¿no? Darle en code. Code. En verde. Acá, perdón. Code y ya pueden darle un download zip, ¿no? Download zip y les va a descargar toda la carpeta comprimida y pues ya se lo descomprimen y la abren. Entonces, pues si quieren seguir ese paso para que puedan abrir los archivos, si quieren les damos unos 2 minutitos para que sigan hasta este paso y ya luego exploramos los archivos que hay en la carpeta. La diferencia con este paso y el que hizo Omar es que este paso solamente lo que hacen es clonan, pero no van a poder hacer un seguimiento de versiones. Cada vez que quieran actualizar los datos tendrán que descargar todo y seleccionar el pedazo de código que ha cambiado y ustedes van a incorporar, ¿no? Esa es probablemente la eficiencia de hacerlo manual. Sí, exacto. Y al final del día, que haciéndolo mediante la terminal, ya existe una liga entre la carpeta de su compu y el repositorio que está en la nube. Y entonces, posteriormente, lo único que bueno, no me adelanto, ahorita les explico eso. ¿Qué tendrían que hacer para actualizarlo en el futuro? Yo no tengo el correo. Muéstrales nada más la liga, si quieren, y a ver nosotros. Miren, si quieren, solamente pongan así, github.com, benjob, con V, diagonal, series, de tiempo, 2022. ¿Qué correo estaba en el último? No, en un previo, no el último, sino el previo. Si no, en tu correo solo busca GitHub y seguramente va a ser el que te va a aparecer. De hecho, está en el temario. No está en el correo, está dentro del temario. Ahí, en la final de las secciones, vienen las ligas de los recursos. Ahí viene la liga del GitHub. ¿Alguna duda hasta aquí? Estás dejando las estimas de hora ahora. Pues para considerar. Vuelvo a decirles rápido, una vez que ya están en esta liga, le dan en code y download zip y ya lo descargan zipeado y lo descomprimen y ya, listo. ¿Okay? Y lo que les quería explicar un poquito. Es que se me atrasa. Lo que les quería explicar
de cuál es la diferencia entre ustedes hagan esa descarga manual con el archivo comprimido y que lo hagan con esta manera, de la otra manera con la terminal. Es que básicamente hacer la liga con la terminal va a permitir que ustedes tengan un vínculo directo entre la carpeta que está en tu compu y el repositorio que está en la web. Entonces, posteriormente, pues lo único que tienen que hacer es seguir estas instrucciones, change directory, punto, serie de tiempo, aquí sería 2022, perdón, por cambio, se los vuelvo a subir. Y posteriormente, solamente escribir en la terminal eso, git pull, y pues esto va a hacer que automáticamente todos los cambios que nosotros hayamos hecho en los repositorios, en cualquier archivo, se actualice en tu compu personal. ¿Ok? ¿Con esto alguno? Cada sesión tenemos que volver a poder estimando. Idealmente sí, porque es probable que algún código lo actualicemos o hagamos algún pequeño cambio, incluso quizá horas o un poquito antes de la clase. Entonces sí, como buena práctica, antes de que inicie la clase, estaría bueno que corrieran esos. O actualizamos alguna tabla de datos. Exacto. Vamos a actualizar la serie. Exacto. Sí, tal cual. Sí, puede ser tan solo una actualización de que antes la serie estaba hasta 2021, ahora está hasta 2022. Y pues para que tengan ustedes la última versión, pues por buena práctica, esto es ideal que lo hagan, ¿va? Y por eso es ideal que todo lo hagan con la terminal y no descargando los archivos comprimidos, porque pues si no también se van a llenar de un montón de archivos ahí comprimidos cada clase y pues no es lo óptimo, ¿no? Y pues ya para finalizar, lo de programación orientada a objetos ahorita me lo guardo un poquito. Lo que también hablábamos desde un inicio y lo volvemos a retomar. R Markdown es un ambiente muy útil porque básicamente creo yo que casi todos los lugares donde podamos escribir código, incluso ya ni siquiera Jupyter o mismo R Markdown, utilizan esta sintaxis. Yo por lo que veo casi todo va direccionado a que cuando escribimos código y podemos escribir pedazos de texto, Markdown está presente en Colab, Databricks, que también ya es como medio popular, ahí también se usa, entonces creo que es una herramienta que vale un poquito la pena que la exploren un poquito más. Y pues digo, aquí solamente lo que les quiero mostrar es que, aunque quizá pareciera que no, todo esto que estamos viendo, básicamente detrás tiene un código de R, ¿no? Entonces, pues básicamente, este tipo podemos contar con este tipo de cuestiones para poder hacer que nuestros trabajos luzcan mejor, no sé, hacer algunas listas, resaltar texto con negritas, resaltar texto con cursivas, pegar vínculos. Algo que a mí me gusta muchísimo de R Markdown es que prácticamente podemos también escribir código de lápiz, ¿no? Entonces también eso pues, está muy bueno para que cuando nosotros queremos escribir algún tipo de paper o algún trabajo final, escribir ecuaciones de esta manera siempre es sumamente útil. Entonces, es una herramienta que vale muchísimo la pena. La vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Y la otra cosa que también les comentaba al inicio es que es muy amable para que nosotros dentro de todo este texto podamos poner pedazos de código que se vean o no. Vamos a ver más adelante cómo podemos hacer que se vean o no. Y pues, por ejemplo, poner gráficos, ¿no? Que pues eso es sumamente útil cuando nosotros trabajamos con código. De hecho, las notas de clase están hechas en R. Todo. Todas las notas de clase están hechas en R. Entonces ahí también ustedes, si ya les dieron una ojeada, pues pueden ver que tiene por ahí una sintaxis complicada con ecuaciones, con gráficos, etcétera. Y todo está hecho detrás con R Markdown. Entonces, para que se den una idea más o menos del músculo que representa R Markdown para sus trabajos, ¿no? De hecho, a lo mejor aquí sería bueno comentarles que idealmente su trabajo final, pues esperaríamos que fuera algo, no necesariamente, porque al final del día la clase se trata de que aprendan series de tiempo, pero pues si ustedes pueden presentarlo con un archivo de este tipo, pues estaría excelente para aprovechar la otra parte que vamos a utilizar en el curso y pues seguramente les va a funcionar en el futuro, servir mucho en el futuro. Y pues aquí, a la parte que me paso,
es básicamente a mostrarles un poquito la estructura de lo que acabamos de descargar de nuestro GitHub. Como ustedes pueden ver, prácticamente ya tenemos los códigos desde la clase de hoy hasta la clase, si nos da la vida, 23. Si no, pues digo, si en algún momento el tiempo no nos es suficiente, pues ya también tendrían ahí los recursos para poderles dar una checada y pues contarnos, ¿no? Si tienen alguna duda o algo que necesiten de esto. Y pues básicamente con lo que estamos trabajando ahora, en este momento, es esta carpeta que se llama clase Toolbox. Si ustedes abren ese archivo terminación HTML, lo que van a ver es lo que les estuve presentando hace un momento, ese producto de nuestro RMarkdown, pero hay otros dos tipos de archivos. En casi todas las carpetas, al menos estos tres archivos van a estar presentes, ¿ok? El terminación .rmd, que es el RMarkdown, el código de R, digamos, seguramente un HTML, que es el producto de este código. Ahorita les explico cómo llegamos a ese HTML con el RMarkdown. Y un archivo terminación .ipynb, que prácticamente son Jupyter Notebooks, ¿no? Archivos de códigos de Python en notebooks, que esos son los que utilizarían si ustedes están optando por la opción de Colab, ¿ok? Igual si alguien en algún momento está interesado en usar Colab y tiene un poquito más de duda acerca de cómo lo usa, pues sin problema me escriben o le escriben a Benja y podemos ayudarlos para explicarles un poquito mejor cómo usar estos códigos, ¿va? Pero idealmente, pues, trabajaremos con estos terminación .rmd. ¿Ok? Y pues procedo a abrir ese script, que pues básicamente podemos poner algunos datos acerca de lo que trata, el autor, cuál fue la fecha de elaboración, y algo aquí que es importante para que nosotros podamos producir estos entregables finales, por decirlo así, es esto que se llama output. Básicamente lo que le estoy diciendo a este archivo RMarkdown, cuando yo haga que corras por completo, quiero que este tipo de archivo me des como producto, ¿va? Ahorita un poquito más adelante les cuento más de eso. Solamente aquí les quiero pues recalcar quizá lo que ya se dijo. Con RMarkdown podemos tener estructuras de títulos. Los títulos son jerárquicos porque, por ejemplo, como ustedes pueden ver en el libro, pues seguimos una estructura de un índice, que una parte es 2, la otra 2.1, etcétera, ¿no? Como todos los libros que conocemos. Entonces, dentro de Markdown, para poder lograr eso, la jerarquía se utiliza mediante los hash, ¿ok? O sea, de acuerdo a qué tantos hash tenga un encabezado, es la jerarquía que va a ocupar en el índice, ¿no? Entonces, pues ahí pueden ver que tenemos varias líneas de código con estos hash, unos tienen 2, otros 3, que es por esa jerarquía, y pues algunos detalles como que para poder hacer que unas líneas de código estén en negritas, las tenemos que poner en medio de guiones bajos, también funcionan en medio de asteriscos, y solamente es cuestión de cómo se acomoden ustedes más. Y si ponemos dobles guiones bajos, dobles asteriscos de cada lado, lo que vamos a obtener son cursiones, ¿va? Entonces, pues hay cosas muy básicas que ustedes pueden ver en este código de Markdown. Y algo que es importante es que prácticamente dentro de estos archivos RMarkdown, para que nosotros podamos escribir código, tenemos que hacerlo con esta estructura. Son como tres comillas. Abrimos una llave. ¿No se ve? A ver, déjenme ver. Bueno, digo, ya también que estamos aquí utilizando el R, les explico algo muy rápido. R está compuesto, pero para todos funciona mejor.
habló la democracia. Sí, aquí un detalle que se me había pasado, perdón. Les presento la interfaz de RStudio, para quienes no la conocían, sé que muchos de ustedes sí, pero para quien no, la interfaz de RStudio está compuesta por 4 ventanas, ¿va? La que regularmente va a estar más grande, por obvias razones, es donde tenemos escrito nuestro código, donde lo vamos a escribir, que es esta partecita, ¿no? Ahí podemos escribir scripts o Markdown o algunas otras terminaciones para quien tenga más experiencia. Para nosotros, totalmente van a ser sobre todo. En la segunda ventana tenemos la consola, que prácticamente es donde podemos escribir código sin que se guarde en ningún archivo. O sea, solamente escribir algo que queremos que se produzca en ese momento, ¿va? En las versiones más nuevas de RStudio hay cosas muy interesantes, como por ejemplo que, pues básicamente aquí tenemos la terminal. Eso también está bueno. Porque ya desde aquí, por ejemplo, si ya tienen Git, ahí podrían hacer exactamente lo que yo les comenté para jalar el repositorio web. Entonces, pues esta ventanita también podría servir para ese tipo de cuestiones, dado que también tiene la terminal. Y finalmente aquí mismo también tenemos algo que se llama background jobs, que pues prácticamente son algunos códigos que podemos estar corriendo por R y mientras seguimos utilizando la consola para hacer algunas otras tareas, ¿no? Esto seguramente para esta clase no lo vamos a usar mucho, pero pues ahí existe. Y después tenemos esta tercera pantalla superior derecha. Realmente estas pantallas las pueden configurar como quieran, o sea, el orden de estas pantallas, de estos cuadritos puede estar distintos. De hecho, cuando vean la pantalla de Benja, tú lo usas distinto. Pero ustedes que lo acaban de abrir o lo acaban de descargar en sus compus, idealmente, pues seguramente lo van a tener en este orden. Pero si les molesta o les gustaría verlo de otra manera, realmente se puede. RStudio se puede acomodar a como ustedes prefieran y manden. De hecho, en sus compus seguramente, la pantalla les aparece blanca, ¿no? Algo que pueden cambiar es el fondo, que a mí me agrada mucho este color porque después de ya algunas horas de trabajar con código, pues el blanco lastima mucho la vista y pues esto puede ser más saludable o más amable para sus ojos. Pero les decía, la tercera pantalla. Ahí prácticamente vemos que tiene ciertas pestañitas. En Environment vamos a tener los objetos que hemos guardado, todo con lo que hemos estado trabajando dentro de RStudio y que hayamos deseado que se guarde ahí. En History, básicamente lo que vamos a tener es la historia del código que hemos corrido, ¿va? Connections, esto sirve cuando nos queremos conectar a algún tipo de servidor. Aquí también hay una opción para conectarse con Git. Si algún día la quieren explorar, también me escriben y lo checamos con todo gusto. Y algo que también noté nuevo en esta versión de RStudio es que hay una nueva pestañita que dice tutorial. Entonces, seguramente ahí tiene algunos recursos muy interesantes para que ustedes puedan aprender R y RStudio. Después, en la cuarta pantalla, inferior derecha, tenemos una pestaña que dice Files y pues prácticamente desde ahí podemos explorar las carpetas que nosotros tenemos en nuestra compu, ¿no? Tenemos una pestaña que dice Plots, donde podemos visualizar las gráficas que nosotros hemos realizado en nuestro código, packages, que básicamente son las librerías que tenemos disponibles, que hemos descargado. Más adelante vamos a hablar acerca de las librerías. Una ventana de ayuda, donde también vamos a hablar más adelante de cómo solicitar ayuda de RStudio, donde nos puede salir alguna documentación, alguna función donde necesitemos ayuda, o alguna librería que querramos entender para qué sirve, ¿no? Este Viewer es muy similar al de Plots, pero pues prácticamente de pronto tiene una lógica más interactiva. Aquí vamos a hacer algunas cosas interactivas en esta clase. Si nosotros realizamos alguna visualización interactiva o algún tipo de pequeño dashboard, aquí es donde lo podríamos observar. Y si no mal recuerdo, de presentation es cuando nosotros le damos ahí donde dice me de tejer,
a nuestros archivos, aquí en esencia podríamos visualizarlos en Presentation. ¿Ok? Digo, seguramente aquí esto deja más dudas que claridades, pero conforme pasen las clases, seguramente vamos a entender un poquito mejor cómo funciona todo esto. ¿Ok? Y pues prácticamente esto para explicarles un poquito cuál es la lógica de un Markdown, lo que les decía, que para escribir código necesitamos que esté entre 3 comillas, abrimos una llave de R y aquí podemos también hacer algunos ajustes de cómo queremos que suceda ese código de R una vez que nosotros hacemos tejer este archivo. Por ejemplo, miren, si ustedes ven aquí, cada pedacito de código tiene un engrane parte derecha, ¿no? Y ahí podemos elegir distintas cosas acerca de cómo queremos que funcione, muestren los warnings. Aún no sabemos qué es un warning, pero lo vamos a saber. A veces son cosas que tenemos que prestarle atención. A veces solamente son como unas llamadas de atención que nos dicen, hey, está sucediendo esto en tu código. A veces los queremos ignorar. Entonces, pues prácticamente podemos apagar esta opción, ¿no? Y si ven, conforme yo aquí presiono, si le doy hacia adelante, aquí aparece una parte que dice warning igual true, ¿no? Si le vuelvo a dar clic, esto se cambia a false. Y si no selecciono nada, desaparece esa parte de código. Prácticamente muchas de las cosas que hace R y RStudio funcionan obviando cosas. Si nosotros no definimos o no somos claros en cómo queremos las cosas, R y RStudio van a subir cosas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros no dejamos muy claro cómo queremos que se muestre ese output, puede ser que de repente los warnings se aparezcan, los mensajes también. Entonces, pues siempre, si nosotros necesitamos algo muy específico, tenemos que ser muy específico, pues prácticamente con R y con cualquier lenguaje de programación. ¿Ok? Y me paso a la parte que les comentaba. Si ustedes ven acá arriba, en esa parte de arriba, que todos deben de tener, donde dice mi, y hay como un hilo con una de esas agujas para coser. Ahí tenemos la opción de seleccionar qué tipo de archivo queremos que produzca nuestro R Markdown. Que puede ser un HTML, puede ser un PDF, puede ser un archivo de tipo Word, lo cual seguramente también va a servir mucho si de repente quieren hacer algo, pero todavía quieren modificar algo, pues Word puede ser la opción. Si quieren algo que se vea bastante más elegante, pues un PDF funcionará. Más al ratito les enseño qué tipo de cosas podemos hacer con esta función de tejer y tejerlo como PDF. Pero por ahora nos basta con decirle que lo teja como un HTML. Y si nosotros seleccionamos eso y damos clic ahí, van a comenzar a correr un montón de cosas. Muy probablemente a ustedes les van a aparecer algunos errores que dicen necesitas tal librería y no está instalada. Si eso sucede, creo que en la parte de acá arriba, bueno, así sucede. Ya le di tejer, yo tengo todas las librerías instaladas, todo es perfecto. Entonces me aparece un HTML como el que estuvimos checando al inicio de la clase. ¿Va? Según yo, si ustedes no tienen una librería instalada y el código lo necesita, RStudio es tan amable que seguramente por acá arriba les dice algo así como de esta librería la vas a utilizar y no la tienes. ¿Quieres instalarla? Y ya solamente le dan ahí install y comienzan a instalar las librerías que ustedes van a ocupar y no han instalado, ¿va? Entonces, eso también es importante que lo sepan porque seguramente muy a menudo con los códigos de la clase les van a aparecer errores que están asociados a que ustedes no han instalado las librerías, ¿no? Entonces, también como buena práctica, pues estaría bueno que revisen esa parte de arriba para ver si RStudio les está mandando alguna alarma de que alguna librería que van a ocupar aún no se encuentra instalada, ¿no? Y solamente le dan install y RStudio hace todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Y pues con esto regresamos a la carpeta que acabamos de descargar. Esta fue la clase de Toolbox, de las herramientas que vamos a estar utilizando en el curso.
hay otra carpeta que se llama clase-intro R, ¿va? En esa carpeta, por favor, abran el archivo que dice intro-r.rmd, ¿ok? Que básicamente es este. Ok. Una vez que ya lo tienen abierto, pues van a observar algo muy similar a lo que estuvimos revisando con el otro código. Hasta arriba decimos de qué se trata nuestro archivo con title, autor, pues decimos quiénes trabajaron en este archivo, fecha y el tipo de output que queremos que queremos de este archivo, ¿va? Algunas reglas importantes para comenzar a utilizar tanto R y RStudio es que, de hecho, la mayoría de lenguajes de programación tienen esta característica. No, ahorita no se me ocurre alguno que no sea así. Prácticamente todos. No, bueno, pero ellos no es la programación. No, ellos no es programación. Son case sensitive. Todos los lenguajes de programación son case sensitive. Esto, pues, básicamente significa que pueden reconocer entre minúsculas y mayúsculas, ¿va? O sea, a veces también van a aparecerles errores y va a ser quizá un poco frustrante y lo único que está sucediendo es que ustedes a su variable le pusieron serie con S mayúscula y lo están llamando con S minúscula y pues esto sucede porque R puede distinguir entre minúsculas y mayúsculas, ¿no? Entonces, eso es importante que siempre lo tengan en mente porque quizá muchos de los errores que les van a aparecer pueden estar asociados a eso, a que pues de pronto se les olvidó alguna minúscula que usaron como mayúscula o viceversa. Otra parte que ya les expliqué un poquito, pero aquí vuelvo a retomar. Dentro de estos R Markdowns, para escribir código, necesitamos hacerlo dentro de estas cajitas, de estos chunks, ¿no? Y se escriben así, esa es la sintaxis. Las tres comillas, llave, R, llave, abajo, tres comillas, para decir que estamos cerrando un chunk de código, un pedazo de código, ¿va? Eso en el Markdown siempre va a aparecer de esa manera. Otra cosa importante es que si ustedes quieren correr algún chunk de código, algún pedazo de código, hay varias opciones para que lo puedan realizar. Quizá la más manual de ellas es que vengan aquí a la parte superior del chunk y si ustedes ven, bueno, ya les conté de qué trata este engrane, que nos puede dar distintas opciones. Esta opción lo que nos dice es que desde aquí podemos correr todos los pedazos de código de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, todos los que estén arriba de este código se van a incluir, se van a correr, incluido este, ¿ok? Entonces esta puede ser una buena opción cuando aquí tuvimos un error, pero necesitamos que se vuelvan a correr las partes de código de arriba, entonces esta opción podría ser buena. Si nosotros solamente necesitamos que se corra esta parte de código en la que estamos, les decía, una opción puede ser esta como puñita verde, ¿no? Como tipo play, para que se corra esta línea de código. Y si no, tenemos un camino corto, que pues prácticamente es presionar control o command, de acuerdo a qué compusen, control más enter, y eso va a hacer que nuestra línea de código actual se corra, nuestro pedazo de código, ¿va? Luego, si nosotros necesitamos limpiar nuestra consola, como les había comentado, la consola es esta parte que tenemos acá abajo, pues prácticamente podemos utilizar control L para que todo el código que hayamos corrido desaparezca y esta parte de aquí abajo de nuestra pantalla se limpie, ¿no? Si nosotros dentro de un mismo renglón de código queremos dictar varias órdenes para R, lo que necesitamos hacer es separarlos por punto y coma. Esto quizá no es tan recomendable porque por limpieza de código, si ustedes ven, aquí esta interfaz de RStudio tiene una línea, ¿no?
Y esa línea, pues prácticamente lo que nos está diciendo es, hey, no te recomiendo que escribas líneas de código más grandes que esto. Si necesitas escribir más, dale enter e igual funciona, ¿no? O sea, eso es ¿cómo decirlo? Como algo acordado entre, pues, comunidad programadora. Creo que son algo así como 18 espacios, una cosa así, no recuerdo bien la verdad. No, deben de ser más, deben ser más de 30. Pero pues prácticamente hay como un espacio ideal para escribir líneas de código, ¿no? Entonces, podemos escribir varias líneas, varias órdenes dentro de la misma línea, pero idealmente que no sean más grandes que este espacio, ¿ok? Y eso lo hacemos con punto y coma. Eh, en todos los lenguajes de programación existen palabras reservadas. Yo conozco por ahí una analogía que se me hace muy interesante porque pues, creo que es verdad. Que es muy similar a cuando estamos quizá como con una mascota entrenada y la mascota solamente entiende ciertas palabras, si decimos, no sé, paseo o algo similar, como que la mascota se pone contenta y sabe de qué estamos hablando, ¿no? Con los lenguajes de programación es muy similar. Realmente los lenguajes de programación, pues digamos, no son en absoluto inteligentes. Los que deben de ser inteligentes y usarlos bien son ustedes. Y pues prácticamente con estas instrucciones, muy similar como cuando entrenamos un perro, el perro pues es inteligente, pero seguramente tiene una inteligencia limitada y quien lo adiestra pues es sin lugar a dudas quien es más inteligente. Muy similar sucede con un lenguaje de programación, ¿no? Ustedes deben de aprender a usar estas palabras reservadas para hacer cosas pues realmente muy interesantes. Son más, pero aquí algunas que son muy importantes, son por ejemplo break, for, function, if, mean, make, repeat, return, write, true, false. Hay algunas otras, y estas son las más importantes. Y también aquí se las he listo porque básicamente es importante que ninguna de estas palabras las utilicen para nombrar objetos dentro de su código. O sea, si ustedes generan algún set de datos o alguna nueva función, pues no le pongan for, no le pongan function, no le pongan true, porque pues básicamente esas palabras ya están reservadas para que R entienda una cosa en específico, ¿va? Dicho eso, pues ahora lo que les quiero contar un poco es acerca de lo que venía en el otro script, que es la programación orientada a objetos. Este es un paradigma muy popular en casi todos los lenguajes de programación que se utiliza hoy en día. Y pues prácticamente este paradigma lo que hace es que todo lo que existe dentro de nuestro ambiente es un objeto, ¿no? Un objeto que está descrito por ciertas características, ¿ok? Y en función a esas características es el tipo de manipulación que yo puedo darle a ese objeto. Por ejemplo, si yo tengo si yo declaré algo, entre comillas, que tiene números, o sea, si pongo un 98 entre comillas, más adelante lo vemos, pero si yo pongo 98 entre comillas, dado que es programación orientada a objetos, el lenguaje va a entender que es texto, porque yo le puse comillas. Y si yo quiero hacer una suma con eso, que a pesar de que sea un número, yo lo declaré como texto, no se va a poder. Porque lo que yo haga con ese objeto está en función de las características que yo le dije al lenguaje de programación pequeña, ¿no? Entonces, un texto nunca lo vamos a poder sumar, aunque lógicamente a nosotros nos parezca que eso es un número, yo lo declaré como texto. Entonces, lógicamente, algo que es texto no lo podemos sumar, ¿no? Y esto es como una explicación muy por encima de cómo funciona la programación orientada a objetos. Seguramente a lo largo del curso va a quedar bastante claro cómo esto funciona. Pues aquí realmente hay bastantes más ahora tipos de objetos dentro de R, pero algunos que son como los básicos dentro de todos los lenguajes de programación son los tipos character. En algunos otros lenguajes se conocen como string, pero pues básicamente es todo lo que nosotros definamos dentro de las comillas, ¿no? Todo lo que definamos dentro de comillas va a tener una notación de tipo carácter. Los que ya más o menos saben Python, es lo mismo que un string, ¿va?
Numeric, que pues es intuitivo, lo que se refiere, son números reales. Hay algunas connotaciones que prácticamente es asociado a esta lógica que les hablaba yo de programación orientada a objetos, porque como pueden ver en la lista, pues tenemos numeric, pero también tenemos integer, o sea, números enteros, que pues no necesariamente son lo mismo, aunque para nosotros quizá a veces no haya diferencia, ¿no? Y también otro tipo de objeto que es distinto, pero también termina siendo pues, un número, pero otro tipo de números son los complejos, ¿no? Entonces, para este tipo de paradigma, lo que les decía en un inicio, hay que ser muy claros y tener muy bien claro en la cabeza con qué tipo de objetos estamos trabajando, y en función de eso vamos a saber pues algunos errores quizá que nos puedan aparecer o cuáles son las capacidades de manipulación que tenemos sobre estos objetos. También un tipo de objeto que es muy útil. Yo, a mi parecer, creo que entender muy bien estas cosas lógicas hace que comenzar a programar y comenzar a escribir código sea bastante sencillo, porque nosotros si tenemos una estructura lógica de cómo deberían funcionar las cosas, creo yo que las cosas pueden ser más simples para programar. Pero, pues básicamente, este es otro tipo de objeto, ¿no? Los lógicos, o sea, binarios, true o false. Y por eso es importante que ninguno de estos objetos se llame true o false, porque esto básicamente ya es un producto y un operador lógico dentro de este. Y pues aquí abajito, dentro del chunk, ustedes ya saben, tienen varias opciones para correrlo, pueden aplicar dar clic en esta partecita verde, y pues es un poco lo que yo les comentaba. Me voy más para arriba porque no alcanzo a verlo bien. Si nosotros ponemos entre comillas una R y le preguntamos a R, esta función class, paréntesis, y cerrar paréntesis, lo que nos dice ese tipo de objeto con el que estamos trabajando, entre comillas una R, interpretamos como un carácter. Si solamente ponemos el número, lo que les explicaba sin comillas, pues evidentemente es un numérico. Si nosotros preguntamos, hacemos una sentencia lógica, R mayor que Python, R nos va a decir que es una sentencia de tipo lógica, y si nosotros el 2 hacemos que se interprete como un entero, nos va a decir que es un integer por default. Cuando nosotros ponemos números, R lo interpreta como numérico, pero ahí hay una cuestión de cómo computa un entero R. Quizás esto no va a ser muy relevante para la cantidad de datos que vamos a trabajar aquí, pero cuando trabajamos con muchísimos datos, sí es importante que un numérico, por la cantidad de bytes que ocupa en la memoria, lo definamos así, y un entero lo definamos como entero, ¿no? Si hacemos esta otra definición, le ponemos as.complex, un número, que prácticamente as.complex lo que hace es convertir cualquier número de los reales a un complejo, y tenemos esta multiplicación, que nos va a decir que es un número complejo. Si ustedes les da curiosidad, ¿qué dice R cuando decimos R es mayor que Python? Va a decir que es true. Y esto también es importante, no solamente porque R crea genuinamente que es mejor que Python. Esto sucede porque pues estamos trabajando con cadenas de texto y las queremos agrupar. La agrupación sucede en orden alfabético, ¿no? Es algo que nos podríamos imaginar. Entonces, pues por eso sale ese true. ¿Ok? Dicho esto, hay una cosa importante de este lado. A ver aquí. Ok. Ok. Sí, otra cuestión importante dentro de R es cómo podemos hacer la asignación de objetos. Ya sabemos que todo dentro de R son objetos, pero como ustedes imaginarán, vamos a necesitar que R en su memoria guarde algunos objetos, ¿no? Para nosotros van a ser datos, para R van a ser algunos objetos.
Hay dos maneras de hacer asignación de objetos dentro de R. La más común seguramente que ustedes se van a encontrar es poner el menor que y una flechita, ¿no? Y pues prácticamente es muy intuitivo porque la flechita lo que está señalando es cómo vamos a nombrar nuestro objeto, ¿no? O sea, prácticamente estamos diciendo esto que estoy nombrando yo como objeto guardado, tú vas a saber que es un símbolo, ¿ok? Si ustedes vieron, yo en realidad esto lo tenía como un igual y creo que para mí eso es una recomendación mía y más pues una observación personal. Para mí me parece mucho mejor que se acostumbren a este tipo de sintaxis de asignar objetos con un igual, porque pues muchos otros lenguajes de programación funcionan con esta sintaxis del igual y ningún otro que yo haya conocido funciona con esta lógica de la flechita, ¿no? Entonces, mejor acostumbrarnos a lo que pues en otros ambientes también puede ser útil. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros corremos esta línea de código, primero, quizá aquí, miren, les voy a mostrar algo. Primero voy a... otra cosa importante, que esto no está ahí, se me había ido. Si ustedes quieren que algo se comente, o sea, que sea texto y que estos chunks de código no lo interpreten como código, pues, o sea, que no imprima nada, ustedes pueden utilizar también aquí el hash, y si ustedes ponen un hash al inicio de esa línea, prácticamente R va a entender que hiciste un comentario en tu pedacito de código y no va a interpretarlo como código, ¿no? Lo va a interpretar como texto. Y por ejemplo, si nosotros comentamos las otras dos líneas de código abajo y solamente corremos esa sentencia de objeto guardado igual a 5, aparentemente no sucedió nada, pero si nosotros vamos acá arriba a environment, ustedes pueden ver que aquí arriba ya aparece este objeto guardado de objeto guardado y hay un valor de 5, ¿no? Entonces, prácticamente cuando nosotros asignamos objetos, en apariencia R no hace nada, pero en realidad en su memoria de uso, pues está guardando ese objeto. Ahora, si nosotros les comentamos este print, anteriormente el print era muy útil, principalmente en la interfaz de R, no en RStudio, en R, la otra aplicación que descargamos. Aquí no es tan necesario, pero solamente para que lo conozcan, se los pongo. Si yo doy esta línea de print y objeto guardado, pues lo que va a hacer es imprimir lo que hay dentro de ese objeto, ¿va? Pero, pues prácticamente es lo que les pongo acá abajo también. Si nosotros les comentamos esta otra parte del código y damos enter, igualmente lo imprime, ¿no? O sea, no hay una diferencia real. Por eso aquí tenemos dos veces, cuando corremos todo el código de código, dos veces 5, porque print y solamente llamar al objeto tiene exactamente el mismo efecto de hacer la impresión del objeto guardado. Ok, y pues algo que es muy útil son las funciones, ¿no? O sea, prácticamente nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación porque tiene un montón de funciones establecidas, algunos que podemos usar de librerías, algunos que podemos crear nosotros, para ahorrarnos trabajo, ¿no? Las funciones básicamente son líneas de código, digamos, que están detrás, que no necesariamente vemos, y que tienen asignada una secuencia de órdenes, pues ya establecida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le damos class a esta palabra class, es lo que nos va a decir que es una función. Hay varias o muchas funciones que tiene asignadas por default. Por ejemplo, esta no necesariamente es una función, también es una palabra reservada. Pi, R ya entiende a qué nos referimos cuando hablamos de pi. Entonces, si nosotros corremos esta línea de código, pues R no hubo necesidad de guardar este objeto. R ya sabe a qué nos referimos cuando queremos pi. Hay una función que se llama round, que pues prácticamente lo que nos da
es el número redondeado, ¿no? De ese número que nosotros pusimos, en este caso un 3. Si nosotros, esta función es muy importante, seguramente les va a servir mucho. ARGS, lo que nos dice es qué argumentos tenemos que darle a una función. Hasta ahora no hemos hablado de qué son los argumentos, pero pues prácticamente es lo que nosotros ponemos dentro de una función. Algo que yo les contaba un poquito al inicio es que aquí sucede que se obvian muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta función que se llama round, si ustedes ven, está preestablecido digits es igual a 0, ¿no? O sea, que nosotros cuando demos round, siempre va a entender que los dígitos que queremos de ese número son iguales a 0. Pero esto lo podemos cambiar. Si nosotros utilizamos round y damos coma 2, por ejemplo, pues ustedes van a ver que lo que va a hacer esta función es redondear el número hasta el segundo decimal, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante, lo que les decía en un inicio, esta idea de que en medida que nosotros necesitemos cosas específicas que AR, nosotros necesitamos ser específicos con las sentencias que realizamos, ¿no? Algunas cosas que, pues, seguramente la mayoría de ellas serán muy básicas para ustedes. Evidentemente, dentro de este lenguaje de programación tenemos operadores matemáticos. La mayoría de ellos funcionan como ustedes se pueden imaginar. La suma funciona con el símbolo de suma, la resta con el símbolo de resta. La multiplicación es el asterisco, pues es muy similar a Excel. La división es con la diagonal. Quizá lo que sería un poco distinto es que aquí la potencia no funciona con el circunflejo, perdón, es básicamente poniendo dos veces asterisco, ¿no? Cuando queremos hacer una potencia a n número, tenemos que usar dos veces el asterisco. Si queremos raíz cuadrada, hay una función ya señalada para esta raíz. Si queremos exponencial, también hay una función, y lo mismo para un logaritmo, ¿no? Si ustedes saber cómo pueden definir el tipo de logaritmo que necesitan, pues prácticamente lo que pueden hacer es utilizar esa función de args, de los argumentos, para saber qué necesitamos decirle a esta función log, para que nos dé un logaritmo de grado n, ¿no? El que nosotros necesitemos. Y pues prácticamente aquí un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Nosotros arriba teníamos nuestro objeto guardado. Aquí algo que probablemente será nuevo es que si ustedes ven, si nosotros decimos 1, 2.10, prácticamente lo que sucede es que vamos a generar una lista de números. Aún no sabemos qué es una lista de números, pero lo vamos a saber muy pronto. Una lista de números con los números del 1 al 10, ¿no? Entonces lo estoy multiplicando por mi objeto guardado, que arriba era 5, y pues nos va a dar estos múltiplos de 5. Lo mismo con lo que les decía de la multiplicación, la raíz cuadrada y el logaritmo de nuestro objeto guardado. Yo creo que ya con esto, Benja, o todavía objeto operadores lo que aquí podemos. Bueno, creo que ha sido bastante información por hoy.